apasionados por la historia. Buenas, apasionados por la historia. Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión, de tu programa. Historia de la humanidad desde una óptica bíblica. El relato bíblico del libro de Génesis nos habla de la edificación de una torre cuyo propósito era llegar al cielo y enfrentarse a Dios. Un acto de rebeldía de la humanidad que tuvo un castigo divino, la confusión de lenguas. Pero, ¿realmente existió esa torre? En este video vamos a abordar este tema. Soy Caleb Soto y antes de iniciar, suscríbete a mi canal para que estés notificado de cada uno de nuestros videos. Ahora sí, bienvenido a este nuevo video. Hemos dedicado una serie de videos para abordar el tema de la Torre de Babel. Si aún no lo has visto, te recomiendo que lo hagas para que puedas ampliar tu visión sobre este tema. ¿Pero realmente existió dicha torre? ¿Realmente los seres humanos quisieron construir una edificación que llegara al cielo? En este video vamos a tratar de responder estas preguntas. Mesopotamia es la región donde comenzaron a surgir las primeras civilizaciones según los historiadores. Allí, en esa región, había un tipo de construcción importante que eran conocidas como sigurat. Un sigurat es un templo de la antigua Mesopotamia que puede tener una forma piramidal. Este tipo de edificación, conocidas como sigurat, fueron un tipo de templo común para los sumerios, babilonios y asirios. Un ejemplo de un sigurat sencillo es el templo blanco de Uruk en la antigua Sumeria. Este sigurat en sí solo es la base sobre la que se levanta el templo blanco. El propósito es acercar el templo al cielo, al cual se accede desde el nivel del suelo por unas escaleras. Y un ejemplo de un gran y complejo sigurat es el dedicado a Marduk en Babilonia, Mesopotamia. No ha quedado gran cosa de esta gran estructura, ni siquiera a nivel del suelo, pero las proyecciones arqueológicas y las noticias históricas que de él se tienen hablan de un sigurat de 7 niveles, pintados de diferentes colores, coronando con un templo de bellas proporciones. Lograr maravillas. Una de este tipo de edificaciones puede referirse a la Torre de Babel, descrita en el relato bíblico del libro de Génesis. De hecho, Babel queda en la antigua Mesopotamia, la antigua Babilonia. El siglo pasado se consiguió una tablilla que fue encontrada en Babilonia. En esa tablilla se puede ver una estructura escalonada de 7 pisos y una figura humana en el centro que algunos han identificado con el rey Nabucodonosor II. Este rey que fue famoso por su conquista de Judá y de Jerusalén, así como también por sus construcciones, entre ellas los grandes jardines colgantes de Babilonia, parte de las 7 maravillas de la antigüedad. En esa tablilla también está inscrito una leyenda donde dice Etebananki Sigurat Babel, que quiere decir Torre del Templo de Babilonia. Esta pieza forma parte de la colección privada de un empresario noruego y fue expuesta por primera vez en el programa de Smithsonian
y se considera que es una prueba ineludible de la existencia de la Torre de Babel. En otra inscripción se lee que para la construcción de esa obra se movilizaron pueblos de distintas localidades, los cuales tendrían diferentes idiomas, y de ahí el porqué de la confusión de lengua entre los trabajadores. En otras palabras, para los historiadores de la construcción de esta obra, donde se emplearon gente de diferentes pueblos, es donde nace el mito o el relato de la Torre de Babel. El profesor Andrew George, profesor de Historia de Babilonia en la Universidad de Londres, se refiere al relato bíblico de la Torre de Babel como un mito. ¿Qué? El mito de la multitud de lenguas proviene del contexto descrito en la estela de la multitud de pueblos alistados en la construcción de la torre. En esa obra se hablarían muchos idiomas y a partir de ahí puede provenir la idea bíblica de la confusión de lenguas. La movilización de numerosos pueblos desde sus asentamientos en el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico es lo que explicaría que las diferentes lenguas que se hablaban entre las grandes multitudes de trabajadores que fueron traídos de diferentes pueblos para la construcción de esta torre. Dichos trabajadores hablaban en diferentes idiomas porque provenían de diferentes pueblos. Por lo tanto, según estos historiadores, de aquí surge el relato bíblico de que Dios cambió las lenguas de los trabajadores para que no continuaran construyendo la ciudad y la torre, que fue un mito asumido por los ciudadanos locales que de entonces, al encontrarse diariamente con gente distinta que hablaba idiomas muy distintos y que en realidad no podían entenderse entre ellos. ¿Acaso no soy Nemrod? Mi voz es una orden para ti. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué piensas tú sobre estas opiniones de estos historiadores? ¿Crees que realmente los distintos idiomas se dieron como un castigo divino? ¿O que simplemente es el relato de la Torre de Babel que surgió de una gran construcción donde se emplearon personas de diferentes pueblos que no podían entenderse? Lo cierto es que aún así esto demostraría que el relato bíblico es verídico. De hecho, el profesor Andrew George concluye con esta declaración: como asiriólogo no me ocupo en la Biblia y no soy una persona religiosa, pero en este caso puedo decir que es un edificio real que parece ser la inspiración del relato bíblico. Déjanos tus comentarios con respecto a este tema, tus impresiones y tus conocimientos. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal para que sigas siendo un apasionado por la historia.